Bienvenidos, buenas noches a este espacio. Gracias por agarrar la repetición. Hoy nos toca aquí en el Laboratorio del Poeta, martes de ciencia y poesía. Hoy voy a estar hablando acerca de un concepto de la física cuántica que es el principio de incertidumbre. Voy a poner aquí en comentarios entonces el material para que puedan seguirlo. Vamos a hacer algunas preguntas acerca de cómo esto se puede relacionar con la poesía. Por supuesto que yo no soy experto en física y mucho menos en física cuántica, pero sí es interesante pensar algunos conceptos de la ciencia como metáforas del proceso creativo o del lenguaje poético. Esto a lo largo de los años me ha sido muy fecundo porque me inspira a seguir reflexionando y les invito a que ustedes hagan lo mismo. Cualquier aspecto de conocimiento que les llame la atención, fíjense si pueden relacionarlo con la poesía. Van a encontrar muchísimo disfrute y van a expandir su conciencia y su horizonte perceptivo acerca del poema. Por lo tanto, hoy en Martes de Ciencia y Poesía les traigo un concepto que es el concepto del principio de incertidumbre de Heisenberg. Y este tópico surgió de una conversación con Julia y dije, interesante, mira, salía una analogía respecto de la poesía pensando en la física. Entonces, como a mí siempre me gusta y esto da muy buenos resultados y todos ustedes constantemente me lo dicen, pensar la poesía de distintas perspectivas ayuda a que uno pueda cambiar el punto de vista, ampliar el campo de conciencia, crear nuevas posibilidades expresivas. Y esto es lo que estamos haciendo aquí todos los días. Recuerden entonces, para quien agarra la repetición, y si no tenés el conocimiento de las actividades del Laboratorio del Poeta, los lunes abordamos el aspecto filosófico de la poesía, el lunes de filosofía y poesía, los martes ciencia y poesía, los miércoles semiosis estética, los jueves caja de herramienta, los viernes comentario a tu poema, en donde vos presentás el poema y yo hago un comentario por Zoom, y los sábados radiografía de superpoemas, y los domingos Zen en el arte de escribir. De esta manera abordamos la poesía desde diferentes enfoques, para que vos puedas escribir los mejores poemas posibles. Bien, comenzamos. Martes de física y poesía. La justificación de por qué hay martes de física y poesía. Punto número 1, porque todo el universo es física, es decir, todo es matemática, todo tiene que ver con la materia o con la energía y por lo tanto el ser humano y todo lo que haga el ser humano tiene que ver con la gestión de la energía. El poema es un producto energético, es un campo de transformaciones, es un espacio donde hay acontecimientos así como también intervenciones por parte de la voluntad humana. Toda obra de arte es un dispositivo energético. Entonces, si pensamos al poema en su profundidad, no podemos dejar de lado algunas leyes o principios de la física y de otras ciencias posiblemente también. Así que esta es la aventura filosófica y científica para abordar la poesía. Hoy les traigo un concepto muy interesante que viene de la física cuántica, que es el concepto de principio de incertidumbre. Aquí tienen en comentarios una definición muy breve, sencilla, que la saqué de Wikipedia, y dice así, se las leo. Y la propuesta es tomar este conocimiento científico de física cuántica como metáfora para pensar puntualmente aspectos del proceso creativo, conceptos que tienen que ver con el lenguaje poético o algunos fenómenos que ocurren cuando uno está escribiendo, tratando de plasmar en la hoja esa idea y esa emoción. Y si hay una pérdida de información en la experiencia original cuando yo trato de traducir lo que hice. ¿Qué relación hay entre el conocimiento y la experiencia? ¿Qué relación hay entre el lenguaje y la verdad? Estos son algunos de los temas que vamos a estar charlando hoy en esta temática de ciencia y poesía. Les leo entonces la entrada del diccionario, de la enciclopedia de la Wikipedia, lo que dice acerca del principio de incertidumbre. Dice así: en otras palabras, cuanto mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal y por lo tanto su masa y velocidad. Este principio fue enunciado por el físico teórico alemán Werner Heisenberg en el siglo XX, 1927. En grandes rasgos, uno podría decir que cuando uno trata de conocer una variable en un objeto,
se pierde el acceso cognoscitivo a otras variables. Yo quiero que retengamos el aspecto general de este principio de incertidumbre, porque esto también ocurre en las ciencias sociales. Por ejemplo, un ejemplo sencillo para que vean cómo opera el principio de incertidumbre en las ciencias sociales cuando se hace encuesta. El acto de acceder a una información que tiene el encuestado, imagínense que una persona quiere saber si determinada actitud es viable o no en ciertos contextos sociales, entonces uno le hace la pregunta, ¿te parece que esto es razonable o no razonable? El mismo acto de buscar información en el sujeto en quien se presume que la tiene esa información. Por eso la pregunta es un dispositivo de transferencia de información. Te pido que me des una información que tenés vos y que yo no tengo. Entonces te hago la pregunta para hacer que vos actives esa transferencia de información. Pero el mismo acto de hacer la pregunta pone en riesgo la cualidad, la puede distorsionar de la respuesta por la que se pregunta. El mismo acto de preguntar puede transformar la respuesta. Entonces, si yo, por ejemplo, esto lo experimenté cuando estaba en el colegio, cuando era pequeño y a veces me portaba mal en la primaria, entonces venía la maestra y me mandaba dirección. Los poetas tenemos algo de rebelde, ¿verdad? Entonces cuando en dirección me decían, pero vos decime la verdad, ¿pasó esto o no pasó esto? Yo tenía la verdad, porque yo lo había hecho, pero cuando me preguntaban yo me sentía tímido y el mismo acto de preguntar hacía que yo trate de endulzar lo que había hecho para no recibir una reprimenda demasiado fuerte. Entonces, el mismo acto, como me preguntaba, si me preguntaba quizá con más amabilidad y con más, en un tono más amigable, yo decía, porque iba a confiar más en el otro. Pero como me lo decía la directora, en un gesto bastante fuerte o no poco amigable, entonces no me salía a decir la verdad, me sentía susto, sentía temor, ¿verdad? Entonces fíjense, la actitud de la persona en buscar la información en mí hace que yo no la dé plenamente. El mismo acto de investigación altera el objeto de estudio. Ese es el punto. En ciencias sociales ocurre eso, por eso hay que tratar de minimizar la distorsión de la verdad, tratando de cuidar el escenario en donde se realiza esa práctica, ¿verdad? Porque no tiene que haber ninguna variable que afecte la muestra. Pero esto lo descubrió Heisenberg en 1927 respecto de las partículas subatómicas. Cuando se trata de conocer la posición de una partícula, menos se conoce lo que se llama momento lineal. No sé exactamente qué consiste, pero la imagen es esta interesante. Si yo quiero conocer el lugar donde está una partícula, pierdo noción de en qué momento la estoy midiendo, por ejemplo. O cuando yo trato de ver en qué momento aparece, no puedo con precisión saber en dónde está ubicada. Entonces, si apunta mi pregunta a un tipo de información, la otra se me vuelve inaccesible. Y viceversa. ¿Qué significa esto? Que no puedo conocer, quizá, más de una variable al mismo tiempo. Por lo tanto, siempre tengo, como decía Sartre, una ignorancia originaria. Siempre estoy experimentando un no saber. Y el principio de incertidumbre muestra esto. No puedo saber una cosa y la otra al mismo tiempo. Si le pregunto a uno, pierdo el conocimiento de la otra. Y si le pregunto a la otra, pierdo el conocimiento de la una. Esto es a grandes rasgos el principio de incertidumbre en física. Ahora, lo que es interesante es que no solo ocurre en física, sino también que ocurre en ciencias sociales. El modo como haces la pregunta va a determinar la respuesta, ¿verdad? Si me lo pedís así, me parece que la respuesta es no. En cambio, si te presentás de manera más amigable, de tal manera que el otro sienta tu empatía y pueda identificarse con vos, entonces quizá le sacás la respuesta que vos querés, ¿verdad? Quiero la verdad, bueno, pero en estas condiciones no me siento cómodo. ¿Qué significa eso? Significa que el mismo acto, como vos buscás la verdad, puede alterar la verdad. Y esto es muy interesante, porque si uno se pone a pensar, esto relacionado justamente con el proceso creativo, con la poesía, vamos a abordar la primera pregunta. ¿Quién habla en mí? Yo, cuando escribo un poema, ¿sé quién habla? ¿Desde dónde aparece esa voz que me está haciendo escribir lo que estoy escribiendo?
Es una pregunta muy importante, no tanto para responderla, sino para habitar el campo de incertidumbre que acontece cuando uno dirige la atención hacia la fuente, desde donde se proyecta la expresión. ¿Es necesario saber un quién? No, no es necesario saber el quién. Lo importante es no poner una obstrucción a las emergencias de nuevos quiénes. Lo importante es no limitarse uno a dejar que en uno surjan nuevas voces. ¿Quiénes hablan en ti? Siento incertidumbre. Si yo quiero escuchar a una voz, quizá dejo de escuchar a la otra. Si yo quiero saber el momento lineal de una partícula, no puedo descubrir la posición. Principio de incertidumbre en cuanto al origen de tu voz poética. ¿Cuántos hablan en mí? ¿Quién habla en mí? ¿El niño de 7 años? ¿El adolescente de 17? ¿El maestro interior que me supera y que por momentos de lucidez puedo escuchar lo que tiene para decirme? ¿Hablan en mí otras voces que otros pusieron en mí? Cuando escribís el poema, ¿cuál es la voz más profunda y sincera que surge de vos? ¿Acaso es una voz o es un espacio de silencio resonante entre distintas voces de las que te tenés que desapegar para que el poema no sea dicho por otros? Encontrad tu voz en la escucha de la gran voz, que no es de nadie. El universo es el gran creador y uno es un traductor de algunos segmentos y momentos de esa expresión cósmica cotidiana, ¿verdad? Entonces, el principio de incertidumbre se conecta con la poesía en este punto concreto. Si yo me preocupo por saber de dónde viene la voz, quizá dejo de escuchar lo que me está diciendo. Si yo me preocupo por describir el agua, quizá dejo de fluir. Si yo me ocupo en comprender cuál es el mecanismo de generación de un enunciado poético, entonces dejo de generar el enunciado poético. Y miren, esto es una crítica muy interesante que siempre he recibido. No tanto de los alumnos, sino de algunos seguidores, así como también de mi familia, una vez más. Pero pensás demasiado. Y después yo en terapia lo charlaba con mi psicólogo y él es un experto en creatividad, así que es muy interesante el trabajo que hacemos juntos. Y yo a veces le digo, no, porque siempre me dijeron que pienso mucho. En realidad no es que pensás mucho, pensás mal. No es una cuestión de cantidad, es una cuestión de dirección. ¿Cuál es la medida adecuada para ser creativo? Es ilimitado. Uno debiera ser creativo en todo lo que hace. En cómo cocinás, en cómo caminás, en cómo conversás, en cómo escribir poemas, en cómo cantás, en cómo bailás, en cómo andás en bicicleta. ¿Por qué no? ¿Qué es la creatividad? La creatividad es la actitud responsable de eliminar las creencias limitantes para que la libertad se expanda naturalmente. Ah, bueno. ¿Y qué hay de incierto en eso? La incertidumbre es que no sé a dónde voy a llegar y no sé qué es lo que va a acontecer en el medio. Pero cuando yo me preocupo intelectualmente en descubrir qué es lo que está ocurriendo, quizá me pierdo de vivir. La vida no es para comprender, es para vivir. ¿Qué significa eso? Que se te puede ir la vida tratando de encontrar esas respuestas acerca del sentido de la vida y no estás disfrutando, no estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque estás preocupado en buscar una respuesta. Entonces, cuando en poesía nosotros buscamos cierta respuesta concreta, es posible que quizá la sabiduría se me reduzca, porque mi inteligencia está focalizada en un solo punto. Y esto hay que tener muchísimo cuidado. No es lo mismo una inteligencia aguda que una sabiduría profunda. La inteligencia es para resolver problemas puntuales. La sabiduría es para conectar los distintos puntos y adquirir más luz en la experiencia y más felicidad también. La inteligencia no necesariamente te hace feliz, la sabiduría sí. Entonces, ¿cómo conectamos el principio de incertidumbre con la poesía? ¿Cómo conectamos este principio de la física cuántica con el ámbito de la poesía? Bien, punto número 1, con la pregunta ¿quién habla en ti? No trates de buscar el quién, sino más bien expandir tu oído poético para escuchar más poesía de las voces que te están hablando. Y no sos ninguna, sos todas. Y son las que no escuchás todavía, que estás a punto de escuchar. Entonces, no trates de limitar tu conocimiento a un punto, sino mantenerte en una actitud de suspenso de tal manera de que puedas resonar todas las
voces que están allí. Tu alma es un arpa con infinitas cuerdas. O vos colocaste, o otros colocaron en vos el arpa en un estuche, o algunos cortaron algunas cuerdas, pero siempre las cuerdas se regeneran. Si uno está vivo, uno tiene la posibilidad no solo de tocar el arpa, sino de regenerar las cuerdas. O vas descubriendo todas las cuerdas que tenés y vas tocándolas a todas. Ahora, si te acostumbras a tocar siempre una nota, ton, 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 ¿qué pasa con las otras cuerdas? Y no sé. Ah, no sabía que eras buen cocinero. Ah, no sabía que eras buen deportista. Ah, no sabía que eras buen psicólogo de parejas, no profesional. Ah, no sabía que dibujabas bien. Ah, no sabía que te interesaban estos temas. Uno tiene múltiples pasiones. Quizá a uno le resulta más interesante una y desarrolla más competencia en una que en otra. Pero no quiere decir que uno tenga una sola pasión. Uno es multipasional. Y esto es muy interesante. ¿Esto qué quiere decir? Que donde pongas la atención, hacia allí fluye tu energía. Y si vos pones la atención aquí, va a fluir la energía hacia allí y no hacia allí. Y yo no sé qué va a estar pasando aquí si yo tengo la mente aquí. Es lo mismo que el principio de incertidumbre. Si yo estoy concentrado, por ejemplo, en el sonido de un verso, no voy a estar concentrado en el sentido del enunciado poético, que coincide con el sonido. Entonces, y ya nos vamos adentrando más en el ámbito del lenguaje poético. ¿Cómo se aplica el principio de incertidumbre en el lenguaje poético? Yo no puedo ver todas las variables al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Si querés corregir tu poema, si querés revisarlo para mejorarlo, mejor dicho, si querés mejorarlo, para lo cual tenés que revisarlo, entonces vas a tener que hacer tantas revisiones como variables haya. Porque en una única revisión, 2 o 3 o 4, si vos te concentrás bien en una variable, no vas a ver las otras. Si pongamos por caso que tenés un poema de 4 estrofas, lo terminaste, y ahora querés ver si suena bien. ¿Qué vas a hacer? Bueno, en principio te vas a concentrar. A ver, voy a observar si hay cacofonías, si hay encuentro de palabras en donde la última sílaba de una palabra y la primera sílaba de la palabra inmediatamente siguiente es la misma. Por ejemplo, cantaba bajo. Va bajo, va, no funciona demasiado bien, ¿verdad? O, por ejemplo, descubrí un cuenco como los antiguos. El cuenco, el coco, final de la palabra anterior, inicio de la palabra siguiente, genera un encuentro cacofónico. O me concentro en la cadencia melódica. Quiero que todos los versos terminen en un tono ascendente, o lo que se llama tonema ascendente, tonema agudo. Por ejemplo, usar las preguntas. ¿Vas a venir? Si es una afirmación es tonema grave. ¿Vas a venir? Voy a ir. ¿Vas a venir? Voy a ir. Ya tiene una herramienta para trabajar el tema de la sonoridad. Pero si yo estoy pensando en la sonoridad con mucha precisión, entonces capaz que se me escapa el trayecto narrativo, capaz que se me escapa la eficacia poética de las metáforas que utilizo, capaz que se me escapa un montón de otras informaciones. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando en el sonido. O sea, si estoy viendo en qué consiste el momento lineal de una partícula, no tengo acceso al conocimiento de en qué espacio está esa partícula. O sea que si me enfoco en una cosa, me desenfoco de todas las demás. Esto es natural, es una cuestión no solo de física cuántica, sino también de psicología cognitiva. Pero fíjense cómo se conectan las cosas. No puedo al mismo tiempo saberlo todo. Pero procedimentalmente esto nos enseña algo. Si vamos a revisar nuestro poema bien, entonces lo que tenemos que hacer es revisarlo tantas veces como variables haya que observar para ver si hay efectividad expresiva y eficacia comunicativa. Tengo que ver si está bien hecho. Entonces tengo que leerlo una vez, sonido. Sí, suena bien, no hay ningún desacierto compositivo. Ahora lo voy a leer desde otra variable. Por ejemplo, trayecto narrativo. Me voy a concentrar en que el desarrollo de los sucesos narrativos sea orgánico, inesperado y al mismo tiempo progresivo. Que haya un punto de inflexión donde uno dice, ¿y hacia dónde va entonces la historia ahora? Y de repente hay intentos fallidos hasta que después hay una resolución. Voy a ver si esa estructura la encuentro. Y no es simplemente un caos de eventos no relacionados. Entonces lo leo.
pero no estoy escuchando el sonido. Ahora estoy viendo los personajes, estoy viendo los procesos que ocurren, los eventos, y estoy viendo también las circunstancias que se van desplegando. Ah, sí, tiene sentido. Esto lo tengo que cambiar, sin embargo. Acá no se entiende. ¿Cómo paso de este evento a este otro evento? Tengo que agregar un evento nuevo. Entonces escribo un verso nuevo. Pero eso no surge de una pregunta acerca de la sonoridad. Eso surge de una pregunta acerca del trayecto narrativo. Pero para lograrlo, ¿qué tuve que hacer? No puedo en una sola revisión tratar de responder todas las preguntas metodológicas para encontrar cuál es la mejor versión posible en cada una de las variables. No, sencillamente es imposible. Entonces tengo que volver tantas veces como variables quiero revisar para ver si está bien escrito. Nuevamente, el principio de incertidumbre me dice que si vos pones el foco de atención en un punto, vas a desenfocarte de todos los otros 359 puntos de esa circunferencia atencional. ¿Quién habla en ti? Si yo me pongo en el foco acerca de quién habla en mí, dejo de escuchar lo que me quiere decir la voz. Nueva situación. Si yo lo que escucho de quien habla en mí no me gusta, entonces quizá voy a dejar de escuchar menos. Voy a escuchar menos lo que me está diciendo. ¿Por qué? Porque no es placentero, porque me genera temor, porque me siento mal conmigo mismo, me siento culpable, me siento un monstruo moral, o lo que sea que llegues a sentir. Entonces no quiero escuchar. Entonces saco la atención y la redirecciono. Pero cuidado. Una razonable cantidad de incertidumbre es muy necesaria para aprender. Porque aprender es justamente reducir la incertidumbre en cierto aspecto de la experiencia para aumentarla en otro aspecto de la experiencia. Esto se relaciona con lo que Sócrates decía en La voz de Platón: solo sé que no sé nada. Eso es sabiduría. ¿Por qué? Porque a medida que sé, descubro que cada vez sé menos respecto de todo lo que hay por saber. El misterio es infinito. El conocimiento que un ser humano puede adquirir a lo largo de su vida es finito. Entonces siempre voy a saber menos de lo que hay por saber. Pero saber que uno no sabe todo o que sabe muy poco es un índice de sabiduría. Porque tengo que tener un desarrollo de mi propia autoconciencia para saber qué poco que sé. Puedo vislumbrar, puedo presentir, puedo intuir el silencio, el vacío, la quietud, el misterio. No lo puedo conocer, no lo puedo tocar, no lo puedo apresar, no lo puedo convertir en palabras quizá. Pero tengo un presentimiento de todo lo que no sé. Y eso es sabiduría. La sabiduría no es saberlo todo. La sabiduría es presentir el no saber. ¿Por qué? Porque de esta manera vos vas creando nuevas posibilidades y vas expandiendo tu libertad, tu curiosidad y así también las informaciones que obtenés de tus experiencias. Pero no se trata de totalizar todas las experiencias. Eso es fantasioso, ¿verdad? Entonces no tengo que esperar a saberlo todo. Tengo que saber lo que es pertinente para las situaciones que yo enfrento cotidianamente, así como tengo que saber aquello que me edifica el propio autoconocimiento, la propia liberación del alma, de las redes de mi mente y de mi corazón. Entonces, aprender lo necesario, no aprenderlo todo. Y aprender gradualmente también, depende en qué momento uno necesita aprender qué cosa, porque el sol es luz y calor, pero no todos estamos preparados para recibir ciertas verdades en distintos momentos de la vida. El aprendizaje tiene que ser gradual, porque si uno abre los ojos más de lo que capacidad tiene el ojo para resistir la fuerza de la luz puede encandilar o enceguecer al ojo. Y si en medio de la noche la luz de las estrellas te genera temor y entonces no abrís los párpados, entonces tampoco eso funciona, porque estás desaprovechando tu potencial para aprender por un temor infundado. Entonces no se trata de abrir el ojo más de lo que el ojo tiene capacidad para absorber la verdad que está allí afuera, pero tampoco menos de lo necesario, porque si no estoy desaprovechando la posibilidad de conocerme y desarrollarme y por lo tanto expandir mi libertad y desarrollar mis competencias y vivir una vida maravillosa y aportar valor al mundo. Entonces la verdad va en relación con la capacidad para asimilarla, ¿verdad? A un niño de 3 años no le vas a decir cómo papá y mamá hacen el amor, no tiene sentido, no funciona así. Vas a explicarle un cuentito o vas a decir que le toca la mano y le da un besito y ya está. Pero uno no va a creer eso cuando tiene 18 años, ¿verdad? Lo mismo pasa en poesía. Uno no puede esperar. Bueno, a ver, quiero aplicar la lista de recursos retóricos de tal manera de poder generar mi texto borrador, conceptual, abstracto en un discurso poético. Perfecto. Acá tenés el libro.
Quintiliano, Cicerón o Quíquero. Acá tenés manual de retóricas. Bueno, ¿y qué hago con eso? ¿A mí qué me sirve un garage lleno de herramientas si no sé cómo se usan o cuándo usarlas? Por lo tanto, es muy importante la estrategia, mucho antes y más que la herramienta. Y la estrategia implica, 1, un conocimiento del problema, 2, un conocimiento de las acciones que van a solucionar el problema, 3, los beneficios que se obtienen como resultado de aplicar la solución y 4, el instrumento que te permite vehiculizar la solución como conjunto de acciones. Bueno, entonces hay una estrategia. Conozco, me siento, sé a dónde quiero ir y sé dónde estoy y sé lo que hay en el medio y sé cómo eliminar la distancia. Perfecto, eso es estrategia. Bueno, ahora implementa. Ahora, si yo te doy un ladrillo, ¿y yo qué sé que tengo que hacer con un ladrillo? Puedes hacer una pared, puedes hacer un puente, puedes hacer una tarima, puedes ponerlo en la mesa para que no te queme la pava a la mesa, puedes hacer un escalón para estar más alto y dar tu primer beso a la persona que amás, lo que sea. Pero, ¿qué se supone que tengo que hacer con eso? Y no sé. Y porque no sé cuál es el problema y no sé cuál es la meta. No sé cómo usar el ladrillo tampoco. Entonces, todo tiene un manual de uso, pero si uno no lo descubre, quizás se puede estar lavando los dientes con una manzana o poniéndole a las tostadas dentífrico. Y esto es muy interesante porque no significa que está equivocada la manzana o está equivocado el dentífrico o están equivocadas las acciones. Lo que está equivocado son las relaciones entre los eventos y los objetos. Lo mismo pasa en el método poético. Si yo quiero sentir amor, si yo siento amor y quiero expresarlo en el texto, pero uso los recursos inadecuados, quizás yo siento que estoy expresando amor, pero el otro va a entender, por ejemplo, posesión, por ejemplo, o si yo quiero expresar tristeza, quizás el otro va a sentir ironía. Entonces tengo que ajustar mi código expresivo al código receptivo. Si no, no nos entendemos. ¿Y qué significa escribir? ¿Simplemente hablarme a mí mismo contra la pared? No. Escribir es tratar de llegar al otro y que el otro llegue a mí. Es como por medio de una sonda conectarnos. Donde sea que el otro esté y yo esté, nos conectamos por medio de este conducto mágico que es el lenguaje. Hay 4 capas maravillosas de la existencia. El misterio, el universo, la vida y el lenguaje. Y el lenguaje puede soportar al misterio hasta cierto punto. Si no, no existirían los poemas herméticos, por ejemplo, o esotéricos. Es muy interesante eso. Ahora, esto habla muchísimo del principio de incertidumbre, porque, y esto nos lleva también a la segunda pregunta, ¿cómo se siente cuando uno está inspirado y tiene un tema del que hablar? ¿Cómo se siente la idea fuerza del poema que está por ser adentro tuyo? Cuando vos estás gestando ideas, cuando estás gestando emociones, sentís ese calor, introspección, y querés expandirlo y le das espacio, como una madre a un hijo que crece por dentro, entonces ahí, esa es la idea fuerza, es el bebé que tenés adentro, y vos como madre simplemente tenés que cuidar indirectamente lo que está ocurriendo. Vos no estirás la piernita o el dedito, no, eso lo hace la naturaleza. La reproducción genética ya tiene su programa de cómo generar un ser humano. La madre solamente tiene que mantenerse sana y no hacer movimientos extremos. Y la naturaleza hace su trabajo. Lo mismo pasa con la poesía. El poeta no tiene que hacerse cargo de todo. El poeta se hace simplemente cargo asistencialmente de las tareas secundarias. La poesía hace el resto. Y vos me decís, pero Lisandro, ¿cómo? La poesía no se va a escribir sola, la tenés que escribir vos. Sí, está bien, yo muevo la mano, muevo el entendimiento, pero la poesía ya se me está haciendo detrás de mí, por encima de mí. ¿Cómo es eso posible? Y porque yo no conozco la fuente, pero sí me mantengo abierto a que entre el río, sea de donde sea que provenga ese agua que fluye. Yo no soy la fuente, yo soy el lugar a través de donde pasa eso que la fuente me expresa. No somos poetas porque desarrollamos una voz poética, somos poetas porque desarrollamos una escucha poética del gran poeta, que es el misterio, el universo, la vida y el lenguaje también. También el lenguaje es poeta. El lenguaje no es solamente un instrumento del poeta, el poeta es un instrumento del lenguaje también. Y esto lo decía muy bien Octavio Paz. El poeta es un servidor de la palabra. Todo lo contrario de lo que uno pensaría según una actitud natural, ¿verdad? Que la palabra es un instrumento del poeta. No. El poeta es un servidor de la palabra. Pero bueno, ahí la palabra está magnificada como una entidad metafísica, ¿no? El lenguaje. El poeta es un servidor del lenguaje. Y el lenguaje está atravesado de vida,
Porque no solamente nosotros somos poetas, una flor es un poeta, un bosque es un poeta, el sol es un poeta, el amanecer es un poeta. Constantemente podríamos decir que el universo es un gran poeta. René María Rilke hablaba de que la vida es un niño que escribe poemas. Entonces la vida escribe poemas. ¿Y nosotros qué hacemos? Leer los poemas de la vida y entonces copiamos. El poeta copia, pero copia de una de las grandes fuentes. El misterio, el universo, la vida. Si nos limitamos a copiar, vamos a hacer la mejor versión posible de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque justamente nosotros somos instrumentos del gran creador y en la medida en que estamos disponibles a dejarnos crear por eso, ya nacimos, o sea que ya nuestra carne se dejó crear por la entidad humana. Muy bien, ahora nuestra imaginación la tenemos que dejar crear, nuestro corazón, nuestro espíritu, lo tenemos que dejar crear por la voz creativa del universo, ¿verdad? Y esto significa ceder a la escucha inspiradora, poder aumentar los niveles de conciencia, poder estar presente en cuerpo y alma para oír profundamente qué es lo que está ocurriendo en cada situación. Por supuesto que tenemos que hacer trámites en la vida cotidiana, cosas que son triviales quizá desde el punto de vista espiritual, pero son necesarias para la supervivencia. Y la tierra también necesita sostenerse sobre sí misma para poder recibir al cielo. Necesitamos las cuestiones materiales. Entonces, no es que, tengo que hacer un trámite en el banco, entonces dejo de hacer poesía. No, vas al banco, no puedes usar el celular, pero escribís manuscrito. Yo tenía en el celular documentos de poemas cuando trabajaba en Capital, haciendo trámites bancarios, cuando era más chico. Y tenía en el celular, tenía que sacar una foto de eso. En el celular tenía documentos, ¿verdad? Pero entras a un banco y hay cola de hora a veces y no te dejan sacar el celular. Entonces, ¿qué hacía yo? Tenía en el bolsillo trasero un anotadorcito chiquitito en un folio con una viromesita que la cortaba para que entre, ¿no? Agarraba las Bic, la corto por la mitad, le pones el tapón porque si no se te cae toda la tinta y te la guardas ahí en ese bolsillito. Entonces me lo ponía atrás. Entonces cuando yo no podía usar el celular, ¿qué hacía? Sacaba el anotador y me ponía a escribir. ¿De qué? De lo que sentía, de lo que yo sentía, de lo que yo observaba. Pero no voy a permitir que la realidad dicte mi desconexión creativa. No, sencillamente no es razonable. Entonces hacía eso. Y también recuerdo que ponía un libro, que siempre tenía un libro de poemas. Lo ponía dentro de mi cinturón, entonces en contacto con mi panza, entonces cuando me lo llevaba a todos lados, entonces podía usar las manos, no tenía que usar mochila y cuando yo tenía que leer, porque quería leer, porque no había nada que hacer más que esperar, me ponía a leer, me ponía a subrayar libros de amigos que me daban para que los observe, entonces yo subrayaba, escribía, es decir, estar conectado. No hay razones para no estar conectado con la zona de la creatividad, no hay razones. Yo trabajé vendiendo cámaras en Capital Federal, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en Argentina. Y cuando se iba el cliente, agarraba y escribía lo que me pareció el rostro, por ejemplo, o lo que yo sentí cuando me hablaba. Y después venía otro cliente y dejaba de escribir. Entonces, a medida que iba enunciando distintas oraciones poéticas, porque no tenía tiempo de escribir un poema entero, pero después las conectaba de alguna manera y al día tenía al menos un poema en una situación laboral totalmente estresante, pero hacían los pequeños cortes energéticos y esto es muy útil y les inspiro a ustedes a que lo hagan. No es necesario estar en una modalidad trabajo versus una modalidad creativa. Uno puede crear grietas creativas en el mismo trabajo. Pero relacionado esto con el principio de incertidumbre, cuando hablamos acerca de cómo se siente estar inspirado, cómo es sentir la idea fuerza dentro de uno, es muy interesante que uno no termina de saber muy bien cuáles son las razones por las que uno siente lo que siente, o de dónde viene esa inspiración, esa emoción. Uno siente incertidumbre cuando uno está con el poema adentro, porque no está afuera. Entonces no sé lo que estoy diciendo, porque todavía no lo transmití en palabras. Me siento raro, me siento extraño, me siento desconectado. Hay muchos síntomas acerca de cómo experimentar el surgimiento de una idea fuerza. No necesariamente tiene que ser algo cómodo. Escribir un poema puede ser algo muy molesto. No es muy recomendable. ¿Pero qué significa eso? Significa que si supero la resistencia voy a obtener una verdad acerca de mí mismo y voy a expresar algo que siento que no va a quedar reprimido y se va a convertir en un síntoma. Yo puedo expresarme. La palabra es maravillosa. Lo hago en terapia, lo hacemos en conversaciones con amigos. Pero a la hora de escribir tu poema,
¿Permitís que esa idea fuerza despliegue todo su potencial expresivo? ¿Descendés con coraje a las napas más profundas de tu corazón? Y no digas que porque no conoces no avanzás, porque uno conoce siempre y cuando haya luz para saber dónde pisar. No, aquí está el principio de incertidumbre. Si vos querés conocer las profundidades de lo que estás por decir, entonces no esperes un conocimiento preciso y absoluto de lo que vas descubriendo, porque todavía está en fase de generación. Estás creando el sentido a medida que lo vas descubriendo. Este es el punto que nos lleva a la tercera pregunta. Conocer. Cuando vos tenés una idea, a ver, quiero escribir de algo, ¿y qué siento? Y no sé lo que siento, pero me siento raro, me siento extraño. No sé cuál es el tema, pero algo tiene que salir de esto, porque es insoportable lo que siento. Muy bien, tengo esto reprimido, tengo esto a flor de piel, tengo esto acá en la garganta. ¿Y de qué voy a hablar? ¿De un pajarito? No, no puedo hablar de un pajarito. ¿De qué voy a hablar? ¿De una estrella? ¿Voy a hablar de la luna? ¿Voy a hablar de mi madre, del padre? ¿Voy a hablar del pasto? No sé, pero tengo que empezar de algún lugar. Empezás. Entonces, quizá describís lo que ves. Ve un pájaro volando en el cielo. Bueno, ¿y? Pero pará, yo me gustaría ser ese pájaro. ¿Por qué no lo soy? Ah, porque te crearon así. Bueno, entonces le seguís la pista. No sé a dónde va, hay incertidumbre. Si yo lo pienso demasiado, dejo de fluir. Pero si no pienso un poco, no me muevo. Entonces, hay que buscar el balance entre corazón y razón. De tal manera que es mucho corazón sin razón, es un tsunami que destruye toda forma y estás tan emocionado que no puedes decir ninguna palabra, porque la palabra es logos, el logos es entendimiento y el entendimiento es una manera de controlar lo que sentís, ponerle forma interpretativa. A ver, dame la imagen, dame la experiencia, dame el concepto. ¿De qué quieres hablar en este poema? No se entiende. Hay agitación como un conjunto de enunciados no articulados por una coherencia profunda. Entonces, tenés que decidir qué querés decir. O no. Si querés simplemente arrojar eso como si fuera una unidad artística y no hay más que una colección de versos que tienen algún tipo de unidad, puede ser sonora, gráfica o alguna otra variable estilística. Y no importa. No todos los poemas tienen que tener sentido, ¿verdad? Pero sí tienen que generar una experiencia estética, porque si no, ¿cuál es el sentido de hacer algo que no provoca nada? Bueno, capaz que la idea reflexiva de que no provoca nada. Poner un migitorio en medio de un museo. Pero eso sí provoca la reflexión filosófica acerca del estatus de la obra de arte, como lo hizo Duchamp. Entonces uno puede provocar, uno puede romper, uno puede intervenir valores culturales, uno puede distorsionar modos de percibir la realidad, uno puede habilitar a que el otro expanda sus emociones. ¿Cuál es la función de tu poema? Conocer, ¿es describir o transformar? Tercera pregunta. Según el principio de incertidumbre, donde o bien conoces la posición y desconoces el momento de línea de una partícula, o viceversa, en poética puede tener esta analogía. Si vos simplemente te limitas a describir lo que sentís, quizás no te transformas por aquello que estás describiendo. Y te perdés la mejor de todas las verdades, que es la que resulta de trabajar sobre tu propia alma. La hoja. ¿Es un campo de descripción de lo que observás poéticamente o es un campo de transformación del poeta? El poema es un producto. La poiesis es un proceso. El poeta es un productor. Productor procesa producto. Poeta realiza una poiesis que provoca justamente un poema. ¿En cuál de esas instancias estás ubicándote vos ahora mismo? Si estás trabajando solamente sobre el poema, estás focalizando en el punto. Querés corregir la superficie en vez de mejorar la profundidad, es decir, trabajar sobre el proceso. Pero antes del proceso, el proceso tiene una causa, es el productor, es la mentalidad. ¿Cuáles son tus postulados existenciales? O sea, ¿qué opinas de la vida? ¿Cómo interpretás lo que te pasa? ¿Quién sos? ¿Qué es el universo? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? Esas preguntas que nos hacemos de niño o nos hacemos cuando tenemos actitudes reflexivas, son preguntas que tienen que estar durante todo el día. Son preguntas que nos acompañan, porque si no se apaga el ojo de la luz de nuestra razón, se apaga, se adormece, se vuelve rutinario. Y eso es algo lamentable, porque somos naturalmente curiosos. Y esto es muy importante que se mantenga vivo en el poeta. Entonces, cuando uno se plantea
Bueno, escribo un poema, está bien. Describo, ¿no? Un pájaro volando en el cielo azul. Aburridísimo. Bueno, pero pará, a ver. ¿Se trata de describir o transformar? ¿Qué pasa si transformo un pájaro volando en el cielo azul? Puedo decir algo en dirección a incumplir la ley natural. Entonces ahí ya estoy incorporando un conocimiento metodológico concreto. Y puedo decir algo así como: un pájaro vuela y divide al cielo en dos. El cielo no se puede dividir, pero el pájaro vuela. Y cuando vuela veo que hace una línea imaginaria. Entonces puedo decir que es como una tijera que corta al cielo en dos. Y esto es una idea más interesante que meramente describir lo que veo. Es transformar lo que describí de lo que veo en dirección a incumplimiento de la ley natural, incumplimiento de la regla social, incumplimiento del principio lógico, cumplimiento de la ley de economía expresiva y demás leyes y principios que rigen el lenguaje poético. Es otro juego, ¿verdad? Entonces, el principio de incertidumbre nos dice que si yo conozco una cosa, no puedo acceder a la otra. Y esto es muy interesante porque cuando uno trata de hablar de aquello de lo que siente, ponerlo en palabras, lo transforma. Y esto hay que tener muchísimo cuidado, porque si uno es fiel y ama la idea fuerza que está sintiendo, quiero hablar de esto. Esto energéticamente que no entiendo muy bien de qué se trata, dejo que la incertidumbre sea el corazón que sigue latiendo dentro de esa idea. No quiero entenderlo todo, porque si lo entiendo, lo detengo. Necesito acceder a la experiencia, no cristalizar la experiencia en una forma interpretativa que me da seguridad emocional porque sé de lo que hablo. Eso es ponerlo en el estante. Si yo lo pongo en el estante, le restringo la posibilidad de expresar las notas singulares de ese fenómeno que estaba predispuesto a expresarse ante mí, pero yo como lo encerré rápido en una forma interpretativa porque me da temor conocer algo diferente a lo que yo estoy acostumbrado, le prohíbo su singularidad y por lo tanto yo me privo de su expresión. La aplicación del principio de incertidumbre en este caso, y el caso es, si yo quiero entender con claridad en qué consiste mi poema, entonces quizá no lo puedo escribir, porque ya voy predispuesto a escribir lo que yo ya descubrí, y me privo de descubrir nuevas cosas. Entonces aquí hay una discusión interesante, que tiene que ver con, ok, yo quiero escribir un mensaje poético, muy bien. Para escribir el mensaje poético tengo que sentir y comprender qué es lo que pasa a nivel de mi experiencia. Pero aquí está el punto, no se trata de no comprender lo que vivís. Tampoco se trata de interpretarlo con categorías ya conocidas por vos, de tal manera que lo que sentís no vuelve a ser nuevo. No puede ser nuevo. Porque lo interpretás. Interpretar es encasillar. Ahora, si vos aceptás un margen de incertidumbre que permita al fenómeno que se despliegue en su singularidad totalmente imprevista por vos, porque hay información que no es decodificable porque todavía no aprendiste lo que el fenómeno te está enseñando. Entonces, y si vos te mantenés abierto para escuchar un código que todavía no reconoces y te privás de ir rápidamente a interpretar lo que estás sintiendo, ahí acontece un espacio mágico, lo llamo la grieta del descubrimiento de una verdad poética. El fenómeno se expresa libremente y vos no lo encerrás rápidamente en una forma interpretativa. La grieta, la B corta. En este espacio pasan cosas inimaginables. Situación negativa número 1, eso nuevo me asusta o me da pereza descubrir en qué consiste. Entonces rápidamente, es un poema de amor, listo. Ya sé más o menos cómo tengo que escribirlo para que suene bien. Listo, mataste tu idea fuerza. Situación número 2, esto es fantástico, esto me genera euforia, esto no tengo ni idea de cómo lo puedo expresar. Esto más que para arte, esto va para terapia, me interesa muchísimo y no sé qué lenguaje usar y no sé cómo dar cuenta de todo esto que siento, pero que lo siento, está ahí. Si tuviera el manejo del lenguaje para poder transformar eso,
en un signo estético complejo, sería fantástico. Pero no tengo el manejo del lenguaje. Por lo tanto, eso que siento queda inexpresado. Por lo tanto, tenés las dos. O el fenómeno de la idea fuerza se expresa, pero vos no tenés el coraje y el manejo del lenguaje para cristalizarlo, para escucharlo y para ponerlo en papel. Entonces sentís, pero no se expresa, o lo expresás, pero una cosa totalmente distorsionada respecto de la experiencia original que tuviste. Así que tenemos las dos posibilidades negativas, que son: sentís el fenómeno, pero queda adentro tuyo, o escribís el poema, pero está vacío. Ninguna de las dos es conveniente. No queremos poemas superficiales, ni queremos experiencias profundas no expresadas, porque eso se puede convertir en un síntoma también. Y el poema vacío se convierte en una obra de arte que no aporta a la humanidad. Entonces, dejemos de un lado el síntoma, así como también dejemos de un lado la mediocridad productiva en el ámbito del arte y en todas las dimensiones humanas. Sé la mejor versión posible de vos. Reuní tus talentos, focalizate en una meta y da todo lo mejor que vos tengas para dar en ese punto, como los rayos de luz se concentran con una lupa. No queremos experiencias no expresadas, así como tampoco poemas vacíos, es decir, expresiones sin experiencia. Entonces, esto es muy interesante. Fíjense, no queremos experiencias sin expresiones ni expresiones sin experiencia. La expresión sin experiencia te da un poema vacío y la experiencia sin una expresión te da un sentimiento que no va a ser comunicable. Entonces, necesitamos un punto intermedio. Los otros dos elementos son que no tengas una expresión, pero que previamente no tengas una experiencia. Eso ya está descartado. Por lo tanto, nos queda una sola posibilidad: que haya experiencia y que haya expresión de la experiencia. Así que si quieren pueden hacer una columna, arriba pongo experiencia, a la izquierda, y a la derecha pongo expresión. Y tenés 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Este es el que queremos. Que haya experiencia y que haya expresión. Que haya autenticidad y que haya comunicación. Es decir, que haya poema. Entonces, conocer es describir o transformar. Es comenzar a describir para permitir un transformar. Y no solo queda el poema profundo, porque expresa la experiencia, sino que el poeta se deja transformar por aquello que expresa. Y uno no sabía cuál es el estado al que el poeta iba a llegar, porque hasta que no lo expreses, no te transformás. Ah, sí, vos tenés la idea acá en la cabeza acerca de tu poema. No, eso no existe. Esto es simplemente un indicador de hacia dónde ir a buscar la experiencia, no es la experiencia. Sé de qué quiero hablar. No, no lo sabés. Hasta que no estés escribiendo y no descubras de la misma experiencia lo que está ocurriendo en vos, no podemos decir de qué estoy hablando. Sí, es una palabra vacía, es un concepto abstracto. La experiencia no sustituye ninguna representación mental acerca de ella. No es lo mismo hacer un viaje a Europa que me envíen postales o que me lo cuenten. No es lo mismo hacer un viaje al centro de la Tierra que simplemente leer un libro de geografía, ¿verdad? Entonces, cuidémonos con esta conocida expresión binomial. El terreno no es el mapa. Vos estás seguro del mapa que tenés en la cabeza, pero el mapa no es el terreno. El terreno puede cambiar. Cuando vos pones el mapa y lo transpones al terreno, te das cuenta que hay un montón de cosas que no funcionan. No es lo que funciona. Lo mismo con el plano y la construcción. Después hay que resolver un montón de problemas prácticos, porque el plano no coincide con la construcción efectiva, en concreto. Lo mismo pasa con la idea que uno tiene acerca del poema y la experiencia poética. La misma experiencia poética de estar escribiendo el poema, es decir, transmitiendo por medio de una experiencia concreta y del uso del lenguaje, tu propia experiencia, eso transforma la experiencia también. Esto se entiende concretamente con una de las preguntas que siempre les hago a mis alumnos. Muy bien, suponete que tenés una idea, ¿verdad? Y tenés una emoción intrínsecamente asociada a esa idea. Cuando vos estás escribiendo el poema y descubrís que el texto te transmite una verdad sorpresiva, una emoción que no sabía que estabas sintiendo por debajo de la conciencia.
tenés una decisión. ¿Qué vas a elegir? Vas a elegir someter la idea poética que acaba de acontecer como una expresión del inconsciente o del azar cósmico. Vas a someter esa idea nueva que no esperabas bajo la presión de tu intención comunicativa, que es el tema por el cual te pusiste a escribir el poema, o vas a ser humilde y flexible y vas a dejar que esa idea fuerza, que esa intención comunicativa, se someta al hallazgo del mismo proceso de escribirla. Entonces, fíjense qué interesante. Yo comienzo con una idea y con una emoción, y cuando quiero escribir esa idea, esa emoción, la voy transformando, va cambiando. Yo no puedo escribir exactamente lo que estoy pensando. Y esa es la magia de la comunicación y de la expresión. La expresión de algo transforma al algo. Y ahí tenés la disyuntiva. Voy a reprimir lo que aconteció en el campo de la expresión para que la hoja diga lo que yo vine a decir, o voy yo a redefinir mi premisa comunicativa y a ajustar mi intención comunicativa a lo que aparece en el texto, porque esto está buenísimo. Nunca se me hubiera ocurrido. Pero ¿saben cómo se me ocurrió? Y porque al tachar 3 palabras en el medio, me descubro, por ejemplo, con una metáfora en, por ejemplo, sol flotando. Pero en realidad taché un montón en el medio. Por ejemplo, el sol ilumina un lago en donde los patos están flotando. Yo saco todo y me quedo con los extremos, sol flotando. Pero yo no quiero decir que el sol flota, yo quiero decir que los patos flotan bajo el sol. ¿Y al poema qué le importa lo que yo vengo a decir? Si es un mejor poema el que se escribe por accidente o por inconsciente, mi humildad poética consiste en tratar que el poema sea su mejor versión posible. No que el poema diga lo que yo quiero. Yo tengo que aprender a querer lo que el poema dice. Y esto requiere humildad, requiere aceptación, requiere coraje, requiere vulnerabilidad. Sobre todas las cosas requiere no estar apegado a un ego narcisista. Porque realmente uno empieza a descubrir que el poema no lo escribe uno. Lo escribe... Y 3 puntos suspensivos. Cuarta pregunta. ¿Cuál es el fundamento de una experiencia? Vaya pregunta. Algunos de los puntos interesantes para conversar acerca de esto, en relación con el principio de incertidumbre de la física cuántica que acuñó Heisenberg, podría ser el siguiente. Si yo pienso mi experiencia, transformo mi experiencia y sobre todo la reduzco. Pensar es categorizar. Pensar es establecer distinciones. O pensar es deducir una consecuencia lógica a partir de premisas. Pensar también es experimentar representaciones mentales, una representación. La viene a ser como una copia de lo que se presenta. Lo que se presenta es la experiencia y la copia es el pensamiento acerca de esa experiencia. Experimentar no es pensar. Estás todo el día pensando, me decía mi mamá. Pero en realidad estaba tratando de comprender lo que experimentaba, porque toda experiencia sin reflexión no es más que agitación de la carne. Y solo pensamiento sin experiencia no es más que un rodeo de ratones sin salir de la jaula. Entonces se requiere tener experiencia y reflexionar sobre la experiencia. Los poemas son expresiones sobre la experiencia, una experiencia real, cotidiana, pero también una experiencia aumentada. Es una realidad aumentada la del poema. Es una realidad aumentada por la imaginación y por la intensificación de las pasiones y por la compactación del dispositivo comunicativo. Es decir, decís en poco lo que sentís mucho, imaginando cosas que son imposibles. Entonces, respecto de cuál es el fundamento de la experiencia, el fundamento de la experiencia tiene que ver con un dejarse fluir con lo que uno está experimentando, pero sin tratar de interpretarlo. Por lo tanto, cuando uno trata de encontrar, bueno, ¿desde dónde viene esto que siento? Es más importante ver a dónde te conduce lo que sentís y no tanto cuál es la causa. Porque en el mismo movimiento de estar adentro del río de la experiencia, hace que vos puedas moverte y descubrir nuevas cosas, que simplemente proyectar intelectualmente una razón para lo que sentís. Por otro lado, no es necesario saber las causas psicológicas por las que uno siente algo para escribir el poema.
Si no, todos los poetas tendrían que ser psicólogos, quizá. No es necesario tampoco. Pero sí tener una comprensión media de lo que está ocurriendo para que uno pueda estar emocionalmente y espiritualmente conectado con eso que se está vislumbrando. No se trata de cristalizar el agua para convertir el río en cubitos, porque si no convertís la fuerza en forma y entonces deja de haber movimiento. Eso lo dejamos para la última letra, la última corrección y revisión editorial del poema, ya está. Se imprimió, listo, se cristalizó. El estado gaseoso de la emoción pasa a un estado sólido del texto publicado. ¿Y ahora qué hago? Uy, me comí un tilde. Bueno, en la próxima edición lo revisaré, ¿verdad? Una vez que la emoción está cristalizada y que yo puedo conocer lo que quiero decir, se detiene el movimiento. Por lo tanto, el principio de entropía, otro principio de la física, de la química también, ¿no? De la físico-química. El principio de entropía dice justamente que todo tiende a el caos, ¿no? Naturalmente, orgánicamente. Pero entonces, hoy le compartía un dibujo a Julia acerca de toda una espiral, porque ella decía algo muy interesante, está acá escuchando, que el crecimiento espiritual se logra por medio de lo que podría ser el movimiento de una montaña rusa, ¿no? Yendo por los extremos, subiendo y bajando. No es recto el crecimiento espiritual. Y efectivamente, entonces a mí se me ocurrió un dibujo que es así, parte con una base amplia y va subiendo y cada vez los extremos están a menor distancia uno del otro hasta que uno llega arriba. Entonces, ¿qué tenés ahí? Tenés el movimiento de la vida, el movimiento de la madurez. Y en amarillo había hecho una pirámide invertida, de menos luz a más luz. Entonces, al principio yo me muevo en los extremos, con poca luz, con poca conciencia, y a medida que voy subiendo voy aumentando mi nivel de conciencia, y al mismo tiempo se va reduciendo mi oscilación de extremo a extremo, de tal manera que vivo menos extremadamente la vida y por lo tanto con más plenitud, porque no tengo que chocarme contra la pared. Las primeras experiencias suelen ser extremas, pero uno va buscando el justo medio en todas las experiencias. Y a medida que vas reduciendo tu choque contra los extremos, vas cada vez acercándote a tu eje, de tal manera que creces espiritualmente. Entonces, esa frase que ella compartió me hizo pensar en este dibujo. Entonces, la tendencia del corazón tiene que ver con las pasiones, con el drama, ¿no? Con lo exagerado. Pero la razón tiende a una fuerza convergente. El corazón empuja divergentemente hacia los extremos. Pero la razón busca el centro, el eje. Es una fuerza convergente. Entonces, en este diálogo entre fuerzas convergentes del corazón y fuerzas divergentes, del corazón y fuerzas convergentes de la razón, se va desarrollando una madurez espiritual. Entonces, de menor luz y conciencia e inspiración a mayor conciencia e inspiración. Pero eso requiere un trabajo cotidiano. Eso requiere justamente intentar reducir al máximo el principio de incertidumbre, pero no con la voluntad de saberlo todo, sino más bien dejarse atravesar por la luz de una sabiduría que no tiene que ver con la acumulación de información. Y esto es muy interesante. La actitud correcta para convertirse cada vez más en almas sabias consiste no en totalizar la información, no en saber más, sino más bien en ignorar menos. ¿Y qué significa esto? Significa quitarse los prejuicios, quitarse los falsos conceptos, filosofar. Significa al mismo tiempo guardar silencio y escuchar. Escucharte a vos mismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que me detiene? Escuchate. El gran libro y la gran universidad es la de la propia experiencia, en conexión con otras experiencias y conversaciones edificantes. Y los libros no son más que conversaciones a las que llegamos tarde, ¿verdad? Entonces, el crecimiento espiritual en relación con el principio de incertidumbre podría decir lo siguiente: para vos tener más accesos a niveles de conciencia superiores y más inspiración, es necesario que no pretendas totalizar tu conocimiento, sino más bien soportar cada vez más incertidumbre. Esto es muy interesante. La sabiduría no es acumular información, es soportar cada vez más el elástico del no saber. Cuanto más no saber te haces cargo, como decía Sócrates, cuanto más no saber te haces cargo,
vas a pasar al próximo nivel de incertidumbre y va a ser mayor la incertidumbre, pero va a ser también mayor tu presentimiento de que hay una conexión entre aquello por lo que pregunto y quien pregunta. Entonces ya no me siento tan solo o no me siento tan ignorante. Entonces ahí aparece la sabiduría, que tiene que ver con una experiencia de la vida. No de saber mucho o de tener la información clave para solucionar problemas específicos, sino más bien de espaciar el alma para que cada vez contenga más incertidumbre, de tal manera que tengo más espacio para saber. Es ampliar el envase. El envase vacío es incertidumbre. Entonces, cuanto más incertidumbre soy capaz de tener adentro de mi propia alma, entonces más verdades van a acontecer dentro de mí. Pero si yo le tengo miedo al vacío y lo quiero llenar constantemente de cosas, entonces no puedo aprender algo nuevo. Eso lo dice el Zen. Para llenar con agua nueva un vaso, primero lo tenés que vaciar. Pero el vacío significa el no saber. El agua significa el saber. Pero si mantengo siempre el mismo agua porque no quiero saber algo nuevo, porque para eso tengo que vaciarlo y no quiero el vacío, entonces el agua se me va a pudrir. Por eso tengo que aprender. Porque vivir es moverse. No puedo tener durante una semana el mismo agua. Se va a pudrir. Entonces tengo que vaciarlo. ¿Qué significa vaciarlo? Significa soportar el vacío después de que vierto el agua. Pero es mejor el vacío que el agua podrida. Porque con el vacío va a venir agua nueva. Y las dos, el yin y el yang, la luz y la oscuridad, son importantes. Pero no puedo quedarme aferrado a un rayo de luz, porque después se apaga. Esa luz se pudre y necesito la sombra para renovar el ojo, necesito el vaso de agua para renovar la degustación del vino, necesito el recreo para salir de matemática y entrar a física, necesito una pausa para ver qué siento y volver después a mi pareja con renovado amor, necesito los cortes, los momentos neutros, necesito el no. El no es muy importante, porque en el fondo no existe el no. Existe un espaciamiento de un gran sí. Pero sin ánimo de volver esto filosófico, estamos en martes de ciencia. El principio de incertidumbre, entonces, en relación con la experiencia, podría enseñarnos lo siguiente. No pretendas saberlo todo, sabe por momentos determinados aspectos y en un nivel superior de conciencia experimentar cómo se van conectando los puntos o aprender a soportar una incertidumbre originaria que nunca se va a eliminar. Pero sí lo que podemos hacer es ser cada vez mejores administradores de esa ignorancia. Otra pregunta que acá propongo para pensar la analogía entre principio de incertidumbre y poesía es el siguiente. ¿Puede el lenguaje decir la verdad? Bueno, qué pregunta. ¿Cómo saberlo? Pero me parece interesante lo siguiente. Si vos querés hablar de un tema y decimos que escribir sobre eso presupone interpretar eso de lo que vos estás teniendo una experiencia, y habíamos dicho que interpretar también es modificar. Es como si yo tengo un revelado de rollo, ¿verdad? Y tengo que tener la luz apagada, muy en rojo, muy suavecito. Pero no llego a ver, entonces enciendo la luz para ver y la luz transforma el objeto de estudio. Entonces, no puedo tener una visión precisa de lo que estoy revelando sin alterar la imagen de lo que está siendo revelado. Entonces, la luz del conocimiento afecta al objeto a conocer. Lo mismo podría pasar en poesía. Interpretar la idea de la que quiero hablar podría modificar mi texto. Entonces, ¿puede el lenguaje decir la verdad? Esto es muy interesante. ¿Quién dice la verdad? ¿La intención comunicativa con la que yo me puse a escribir? ¿O el universo que a través del proceso creativo y del azar lingüístico me revela a mí una verdad poética que yo no había previsto? Quizá tengo que ser humilde y desapegarme de la verdad que yo quería transmitir para volar en un cielo de verdades que no había previsto, pero que acontece en el mismo proceso creativo. Y eso es mucho más edificante. ¿El lenguaje puede decir la verdad? Sí, puede. A condición de que uno deje la verdad a la que se acostumbró y esté disponible en un espacio de incertidumbre para que acontezca la verdad que tiene que ser descubierta. En griego, verdad se dice aletheia. Y aletheia significa desocultar. Lo que está oculto me genera incertidumbre. Miren qué interesante. La caja del Principito, cuando el aviador le regala el dibujo. El Principito estaba desesperado porque quería ese cordero y no quería otro. Bastante molesto ese niño, ¿verdad? Como lo puede ser un poeta o alguien que quiere decir una verdad sensible. Muy molesto ese niño. Pero mira que lo fuerza naturalmente al aviador a extralimitar su prejuicio y a imaginar como el niño.
Entonces, en vez de dibujar el cordero, le dibuja la caja, ¿verdad? ¿Qué es la caja? El principio de incertidumbre, porque yo no sé lo que hay adentro. La caja no es el cordero. La materia no es la fuerza. El universo no es el misterio. La vida no es el universo. Ahora, en el universo hay vida y en el misterio hay universo. No totaliza la caja al cordero. Pero, y esto es más interesante, no busquemos el todo, busquemos la plenitud. Esa caja hace que el Principito imagine el cordero que él quería, por lo tanto es un espacio de imaginación libre, que solamente tiene sentido gracias a la restricción material de que se dibujó una caja. Es decir, no te doy la información para que vos la descubras por vos mismo. Entonces, la verdad poética en la escena del Principito consiste en que el Principito va a proyectar la imaginación que él quiere, porque la hoja no va a ser una resistencia restrictiva de cuál tiene que ser el cordero a observar. Como no dibuja la hoja, el cordero, sino una caja, el espacio semántico del cordero queda libre para ser saturado con el cordero que uno proyecte. Lo mismo pasa en el poema. Si vos manejas bien el lenguaje de tal manera que ninguna palabra es un obstáculo, sino más bien un puente para conectar dimensiones, entonces vas a decir no solo la verdad de tu intención comunicativa, porque quizá va a sufrir una gran consecuencia en contacto con el lenguaje y en contacto con el progreso creativo, de tal manera que vas a descubrir un poema muy diferente del que te pusiste a escribir, y eso es bueno, en la medida en que no te lleve a una semiosis ilimitada. Y ahí nuevamente hay que balancear. Todas las novedades que me ofrece el poema que estoy escribiendo, que no tienen que ver con lo que yo quise decir, me están llevando a una zona de no termino de escribir nunca o no se entiende lo que estoy diciendo. Bueno, entonces ahí será cuestión de surfear las olas para trazar una trayectoria razonable como coherencia profunda en ese caos de sentido, favorecido por una semiosis ilimitada. Ni la semiosis ilimitada, porque es todo agitación, ni tampoco quedarte agarrado a la palmera, porque si no, no tocaste el mar y por lo tanto no vas a descubrir nuevas islas. Entonces se trata de surfear la ola. El principio de la incertidumbre tiene que ver con esto. Haces que el lenguaje diga no tu verdad, ni tampoco la verdad del lenguaje, porque si no sería lenguaje automático o azar. Se trata de que juntos, misterio, universo, vida, el lenguaje, mi propio inconsciente y mi intención comunicativa, todos estamos en una familia efímera, singular, pero muy, muy profunda. Y juntos, como un coro, cantamos lo que sea que la verdad quiera autoexpresar. Por eso es muy importante escuchar, no lo que yo quiero decir, sino lo que se está diciendo en todos estos factores. Y esto se relaciona con también lo que aquí en el comentario coloqué, que es obrar bajo ignorancia abre posibilidades. Y esto habla acerca de la idea de que para aprender algo nuevo tengo que liberarme de los prejuicios, ¿verdad? Entonces, liberarme de los prejuicios es dar entrada a la incertidumbre. Porque si yo me quedo aferrado a un prejuicio, siento que sé que sé, me creo que sé y no sé. Pero hay que ser atletas en el no del saber. Hay que entrenarse en soportar el caos de la incertidumbre. Hay que resistir la tendencia a una interpretación constante para dar libertad a que los fenómenos digan su mensaje, más allá de yo escuchar y forzarlos a decir lo que yo quiero que ellos digan. Las cosas hablan, no lo que yo quiero escuchar, sino lo que ellos tienen para decir. Y si yo soy humilde, respetuoso, perseverante y estoy espiritualmente fuerte, voy a dejarme atravesar por esa verdad, que no es reconocible por ningún sistema interpretativo mío. Y yo voy aprendiendo el lenguaje en que las cosas me quieren a mí transmitir su mensaje, no el que yo alcanzo a oír. La cosa me enseña a oírla en su lenguaje misterioso. Nunca me hubiera imaginado hablar de esta manera acerca de este tema. ¡Wow! La cosa usa mis conocimientos previos, mi corazón, el saber inmemorial del alma, como dice María Zambrano, para decirse a sí misma. Y yo no tengo que interrumpir esa autoexpresión de la cosa. Tengo que seguirle el rastro. Entonces, obrar bajo ignorancia es obrar humildemente, no imponiéndole al fenómeno mis prejuicios, sino
permitiendo que el fenómeno despliegue su potencial expresivo, natural que trae un amanecer, una puesta de sol, una planta, un beso, una taza de té, un gato que me mira extraño con ojos amarillos, bajo un techo en la noche. Lo que sea que acontezca en tu experiencia, que sea interesante. Entonces, cuando yo no quiero forzar a la realidad a que me muestre lo que yo quiero encontrar en ella, sino que yo le permito a la realidad que me diga lo que ella tiene para mí y me arriesgo a ver más profundo y me arriesgo a oír más profundo. Y aunque no sé cuál es el tema y no sé hacia dónde va esto, voy. ¿Por qué voy? Porque moverse es mejor que quedarse anclado, aún no sabiendo hacia dónde uno se mueve, pero siempre moviéndose con responsabilidad y con intuición. Puede no ser cómodo, tampoco hay que abismarse, pero hay movimiento y es edificante. Y eso abre posibilidades, hace que yo cubra con mi atención y mi interés zonas del universo que antes han quedado apagadas en mi ignorancia, resultado de que yo creía que sabía, resultado de que yo estaba acostumbrado a lo que yo sentía cotidianamente. Salgamos de la costumbre y vamos a darnos más posibilidades para experimentar cosas que hasta ahora son inimaginables. Y el último punto sobre el que conversar es la pregunta como impulso y dirección. Y el principio de incertidumbre que dice en la entrada de la enciclopedia Wikipedia, un segmento, lo recuerdo, dice así, en otras palabras, cuanto mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce su momento lineal, su masa y su velocidad. Entonces y hoy estaba hablando con una seguidora, Flor Bella. Estamos hablando acerca del error, ¿no? La importancia del error, que siempre desde el colegio nos han enseñado a valorar el error como algo negativo. Uy, te equivocaste. La vergüenza social o la desaprobación institucional. Muy lindo tu poema, pero tiene faltas de ortografía. Así me han dicho a mi papá cuando a veces le presentaba un poema. Y después hizo un cuadro, y esto lo comenté ya, con mi poema. Así que lo digo como anécdota graciosa. Y tenía razón, pero no era el foco por el cual yo lo compartía. Pero no importa, tenía razón. Y me predispuse a escribir sin falta de ortografía. Y ahora mis alumnos me lo hacen notar. De que soy muy exigente con la falta de ortografía. Y sí, imagínate agarras un libro y ves una falta de ortografía, te distrae de la experiencia estética. Pero no es una cuestión moral, no es una cuestión institucional, es una cuestión de aumentar la experiencia estética. Y en cuanto a la pregunta como impulso y dirección, es muy importante tener en cuenta que cuando uno está experimentando el no saber, tiene que disfrutar esa libertad de ignorar cuál es la forma que tiene. Estoy probando. Y cuando aparecen los errores, aparecen las oportunidades de aprender algo. El error en un proceso de escritura o en un proceso de aprendizaje es como un dolor en el cuerpo. ¿El dolor qué es? Es algo positivo. ¿Por qué? Porque es un redirector de la atención. ¿Para qué? Para que establezcas un cambio consciente o para no agregar más problemas al problema. Entonces, ¿qué es el dolor en el cuerpo, por ejemplo? Es un indicador de dónde hay que prestar atención para establecer una modificación. Lo mismo en un poema, en un proceso creativo. ¿Qué es un error? Un error es la oportunidad para hacerlo mejor. No es algo malo. Entonces, la pregunta tiene que ver con un no saber la respuesta. El error tiene que ver con un no aún hacerlo bien. Pero claro, siempre nos vamos a equivocar y vamos a ignorar al principio de todo proceso. Porque es mucho más lo que tenemos que hacer y queda pendiente que lo que sabemos y lo que estamos haciendo. Todos los inicios tienen más de proceso por venir que de procesos realizados, si no, no es un inicio, ¿verdad? Entonces, una actitud sana ante el error y ante la pregunta es disfrutar tanto la nada como la plenitud, porque si no hay nada, no hay plenitud. La plenitud es como el agua que llena el vaso, y el vaso vacío es la nada. Entonces, el agua se llena en un vaso porque el vaso está vacío. La plenitud se mete dentro de la nada porque la nada es nada.
Pero si yo tengo un rechazo a la nada y quiero llenarlo todo, no le doy espacio a que la plenitud que acontece ocupe su lugar. Si yo estoy muy alterado por emociones de la vida cotidiana, después cuando venga la inspiración no va a tener espacio para ocupar en mi corazón. Entonces no voy a escribir el poema, voy a resolver un problema cotidiano. Puedo hacer las dos. Puedo resolver el problema cotidiano y en un segundo nivel de conciencia sentir cuál es el mensaje que a través de la escena de la vida cotidiana me presenta una figura del misterio, una lección de vida, una vibración, un tono emocional, algo que me permita a mí trascender mi horizonte perceptivo, emocional, intelectual y hasta físico también. Yo he escrito poemas bailando a veces. La gente se ríe cuando digo esto. ¿Pero por qué? Porque es muy importante agitar el cuerpo para darle más espacio a que el alma dance adentro de la carne. Y si yo considero que la pregunta es simplemente la ausencia de un saber, le saco el poder creativo de la pregunta, que es impulso, me empuja. Una pregunta despierta la curiosidad, una pregunta me despierta la pasión para ir a buscar la respuesta, una pregunta mantiene al lector interesado en el desarrollo del poema. Pero también, si yo tengo una mala actitud ante la pregunta, no voy a descubrir cuál es la dirección a donde esa pregunta está apuntando. La pregunta es como una flecha, no es la cosa a donde la flecha apunta, pero me dice hacia dónde ir a tener nuevas experiencias. Si yo no tengo una buena relación con la interrogación, con el no saber, con la ignorancia, con la incertidumbre, entonces me pierdo la posibilidad de nuevas experiencias. ¡Qué piola! Nos gusta la plenitud de una nueva experiencia, pero no nos gusta el vacío de una incertidumbre. Miren, es sencillo. Si no le doy espacio a la incertidumbre, no va a venir nada nuevo. Por lo tanto, esto es una relación de conversación entre dos extremos. Entre el vacío y la plenitud. Entre la incertidumbre y la sabiduría. En un poema, esto se ve en la siguiente manera. Cuando la hoja está en blanco y vos estás en lleno, vos tenés la experiencia, pero no hay expresión. Y cuando vos te quedás vacío, porque ya lo dijiste, entonces la hoja está en lleno y está en la plenitud, ahí es cuando hay la expresión. No experiencia sin expresión, porque soy un poeta impotente, ni tampoco expresión sin experiencia, porque si no estoy frente a un poema vacío. Nos vemos el martes que viene en un nuevo episodio de Martes de Ciencia y Poesía. Espero que les aporte valor y si sienten inspiración en hacer un comentario, a mí me haría muy feliz. Si sienten que esto le puede beneficiar a algún otro amigo, no duden en compartirlo y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.